Decíamos en las notas internacionales que uno de los principales titulares en ese país, en El Salvador, el incremento del cáncer de próstata en los hombres menores de 40 años. Es una estadística oficial que hemos dado a conocer, hemos compartido con ustedes. El cáncer en sus diferentes formas es uno de los peores y más letales factores de muerte en hombres y mujeres en diferentes formas. En Panamá vamos a hacer un repaso de la historia, porque en el año 1936 el entonces presidente Juan Demóstenes Arosemena creó lo que se conoció como el Instituto Radiológico Nacional. Así comenzó. Eh, Posteriormente eh, se dio a conocer el 4 de julio del año 1984 en la administración del presidente Jorge Illueca. En el año 1999 con Ernesto Pérez Valladares, bueno, es que se traslada a la nueva sede al antiguo Hospital Gorgas que había revertido a Panamá sus instalaciones. Esto está en la falda del Cerro Ancón, repito, en la administración de Ernesto Pérez Valladares. Hoy hay una excelente noticia, como hablando de usted, 84 al presente. Se habla del nuevo Hospital Oncológico Nacional, una obra que en su primera fase el presupuesto es de 72.7 millones de dólares, pero que al final se estima que va a costar 434 millones de dólares. Esa es una de las inversiones más justificadas que yo he visto en los últimos años, pero que además es un compromiso y una obligación que tienen el actual gobierno, el entrante, de darle continuidad a esta obra y hacerla realidad. Se ha anunciado que este nuevo oncológico llevará el nombre de un prestigioso médico oncólogo panameño, el profesor, perdón, el profesor, porque es profesor además de la Universidad de Texas, el doctor Adán Ríos. ¿Cómo está, doctor Ríos? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias, don Guillermo. Camila, ¿cómo estás? Doctor Saludos Ríos, a todos. Muy buenos días gracias, desde Houston. gracias por darnos su tiempo. Está usted en Houston, en su lugar de trabajo, ¿no? ¿Cuántos años tiene usted de trabajar en Houston, doctor Ríos? Eh, bueno, ya tengo casi 40 años. Yo llegué a Houston como fellow del MD Anderson Cancer Center en 1975. Ujú. Ya yo había estado allí en 1974, desafortunadamente con mi madre como paciente. Me impresionó el lugar eh, y el centro médico que ya en esa época se veía que iba a ser lo que hoy en día es pues el centro médico más grande del mundo. Y estaba yo de residente en esa época en Panamá, en el entonces llamado Hospital Gorgas de la llamada zona del canal. Doctor Ríos, decirlo el nombre en inglés, el Texas Medical Center, el Centro Médico de Texas, en efecto es la infraestructura más impresionante que hay. Y el MD Anderson también es otra, y hay otros hospitales, pero usted trabajó en el MD Anderson, que es uno de los más emblemáticos en la lucha contra el cáncer, doctor Ríos. ¿Usted cómo llega, cómo entra? Usted es un panameño graduado de la Universidad de Panamá, logra entrar al MD Anderson y cuál fue la vía que usted recurrió para llegar a este estadio, por ponerlo en términos deportivos, a jugar en el Yankee Stadium, ¿ok? Donde están los más importantes jugadores, que son los científicos que están allá. ¿Cómo usted llega a incorporarse a ese equipo y durante, imagínense ustedes, varias décadas? Bueno, primero que nada, tengo que agradecer la oportunidad de tener esta conversación con ustedes, porque por supuesto, desde el punto de vista espiritual y anímico, representa un paso muy importante en mi vida, poder conversar sobre estos tópicos que uno normalmente no discute. Segundo, tengo que darle gracias a Dios porque ha sido una vida realmente plena y ha sido una vida en muchos momentos
guiada por un destino que ha sido obviamente benevolente conmigo. Y, eh, y tengo que también decir que gran parte de mi agradecimiento tiene que ir no solo a mis padres, a mis hermanos, pero también a una nación que me dio una educación literalmente gratuita. Universidad Nacional de Panamá, ¿correcto? Sí, y yo yo crecí en el barrio del Chorrillo. Yo viví por 8 años en San Felipe, pero después mis padres se mudaron al Chorrillo buscando un mejor futuro. Compraron tenían una pequeña tienda y allí hicimos casi 3 décadas de trabajo y de vida. Eso les permitió a ellos educar a mi hermana y a mí. Mi hermano Ricardo desafortunadamente falleció en un accidente de tránsito y quedamos Eva y yo. Tenemos unos nombres curiosos porque mi papá se llamaba Adán Ríos, mi mamá se llamaba Evangelista Ábrego y ella le decían Eva, o sea que era Adán y Eva. Y entonces a mí me nombraron Adán y a mi hermana Eva, o sea que era Adán y Eva, Adancito y Evita. Entonces, los cuatro Bueno, trabajábamos. pero le reformulo la pregunta. ¿Cómo usted pasa de aquí de Panamá a ingresar al MD Anderson y como reitero, Sí, eso, años llevo en el Centro Médico de Texas, sí. décadas trabajando en Entonces, eh, con la educación que recibí en Panamá, logré eventualmente entrar eh, a la Escuela de Medicina de la Universidad de Panamá, que era una escuela de medicina eh, eh, muy selectiva en ciertos aspectos, pero que también tiene una historia muy interesante en el sentido de que muchos de los profesores de la Escuela de Medicina eran europeos que venían huyendo de la guerra. Entonces tuvimos grandes profesores que el destino los puso en Panamá por razones de migración. Habían los hermanos Pisuñer, uno estaba en Venezuela, el otro estaba en Panamá. Uno de los hermanos Pisuñer era un premio Nobel de medicina. Estaba el doctor Miguel Herrera de la Madrid, quien era el discípulo favorito del doctor Ramón y Cajal, quien fue premio Nobel de Medicina Español, que descubrió la anatomía del sistema nervioso. De hecho, las placas de tinción del doctor Ramón y Cajal creo que todavía están en la Escuela de Medicina y ojalá puedan rescatarlas porque tienen un valor muy importante. De histórico. tal suerte que nuestra escuela pues tenía un currículum bastante estricto y una escuela muy selectiva y tuve esa oportunidad. Al graduarme de médico, entré casi que por accidente al Gorgas, porque yo había sido presidente de la Sociedad de Estudiantes de Medicina de Panamá y todos sabemos pues que durante la época de 1968 ocurrió un cambio político muy importante en nuestra nación. Como parte de eso, algunos de los percibidos dirigentes universitarios fueron señalados y teníamos problemas consiguiendo trabajo. Y yo me acuerdo, como si fuera hoy, que una vez que me gradué fui al Seguro Social a buscar trabajo, mi internado, y el director salió y me dijo, mire, doctor, no me diga qué hizo, pero yo no estoy aquí para resolver esos problemas, pero por favor no venga más. Usted está en una lista, yo no sé usted qué hizo, pero simplemente no venga más. Yo bajé ese día de Usted la... había sido crítico, permiso, usted había sido como líder estudiantil crítico de la entonces golpe militar que se había dado en el 68, Sí, la ¿correcto? universidad la universidad había sido parte de esas protestas y fue cuando se invadió la universidad. Y son cosas complejas porque recuerde que en esa época el decano de la Escuela de Medicina era el doctor Antonio González Revilla, quien había sido candidato a la presidencia del La democracia Partido cristiana. Democracia Cristiana, de tal suerte que
estaban también el doctor Mauro Zúñiga, quien era sobrino de Carlos Iván Zúñiga, otro connotado miembro de la vida política nacional. Entonces, en cierto modo, la Escuela de Medicina tenía sesgos, habían sesgos políticos, como los había también en las otras escuelas y como lo hay, siempre lo ha habido en nuestra universidad. Pero el resultado final de eso, pues resultó en esa situación. Yo bajé del Seguro Social al lobby y allí me encontré con un amigo, yo Chorrillo, que no nos veíamos por mucho tiempo porque yo estaba siempre en el Santo Tomás. Y él es el que me dice a mí que estaban buscando un médico en el Gorgas porque un médico de planta se había ido y necesitaban un médico que si yo quería que fuera y que aplicara. Y yo realmente no le comenté a él lo que me había pasado y porque yo venía absolutamente sacudido por el encuentro que había tenido con este doctor en la Caja del Seguro Social. Y decidí no decirle nada y simplemente me fui caminando al Gorgas. Que no era tan fácil en esa época porque si usted caminaba en la zona del canal y lo paraban y le preguntaban, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted trabaja aquí? ¿Qué viene a hacer usted aquí? Para los panameños eso era difícil, pero dije, tengo que, decimos acá, me la rifé y me fui. Caminé, Era otro territorio, doctor, hay que era otro decir. territorio. Entonces yo llegué al Hospital Gorgas, me encontré con el jefe de medicina, el doctor Carlos de Castro, médico militar americano nacido en Puerto Rico, entonces él hablaba español. Y él me preguntó, ¿usted qué hace aquí? Y digo, bueno, yo soy médico, me dijeron que están buscando un médico. Y él me dice, bueno, pase, me llevó a su oficina, revisó mis documentos que yo había traído para mi aplicación en el Seguro Social. Entre esos documentos estaba el certificado de ECFMG, Educational Council for Foreign Medical Graduates, un examen bastante difícil que lo hacían la gente que iba a los Estados Unidos a estudiar. Yo lo hice simplemente porque todo el mundo lo hacía realmente, pero mi intención no era realmente venir a los Estados Unidos. Eh, pero bueno, con el favor de Dios lo había pasado el examen. Doctor, permiso, doctor, permiso. Tengo un corte comercial. Hay una burla del destino, ¿no? En cuanto a su caminar, porque al negarse la oportunidad de trabajar en Panamá por razones obvias, de haber sido un líder universitario, estudiantil universitario, crítico del régimen del momento, usted queda con la imposibilidad de conseguir trabajo aquí en Panamá. Y como dijo, una burla del destino le ponen a usted, a este amigo que le dice que había una plaza vacante en el Gorgas. Y ahora vamos a conocer cómo del Gorgas el doctor Dan Ríos asciende a las alturas de lo que es el estudio y la cura del cáncer en un centro médico como el de Texas, particularmente en el MD Anderson. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, estamos platicando en directo hasta Houston, Texas, Estados Unidos de América, con el prestigioso oncólogo científico panameño, doctor Adán Ríos. Y la razón de esta entrevista es porque ha sido distinguido con el poner su nombre en el Instituto Oncológico Nacional. Se va a llamar Instituto Oncológico Nacional, doctor Adán Ríos, un merecido reconocimiento, pero para aquellos que no conocen la historia de este panameño exitoso en materia científica, es nuestro interés precisamente ilustrar a aquellas personas que desconocen. Doctor Ríos ha tocado a mucha gente, muchos panameños que van a Houston en la búsqueda de salud, de recuperar la salud. Ha hecho cosas que después voy a hablarles a ustedes que ha hecho él, que ha traído médicos de allá, del Centro Médico de Texas a Panamá, particularmente a la provincia de Veraguas. Ahora vamos a hablar de eso, pero doctor Ríos, continuamos con la historia.
Sí, bueno, nada Usted, más para, cómo usted entra a ser parte del equipo médico del MD Anderson de la ciudad de Texas, doctor? bueno, entonces, como decíamos, el doctor de Castro, que andaban buscando un médico, Ujú. inmediatamente me dijo, ¿tú pasaste este examen? Yo le dije, sí. Me dice, ¿cuándo puedes empezar? Y yo le dije el proverbial, ya. Entonces sacó una página verde grande, una aplicación, y me dijo, te voy a hacer una sola pregunta. ¿Tú alguna vez has sido miembro del Partido Comunista? Y yo le dije, no, no sé de qué me habla. Me dice, bueno, esa la lleno yo para que no te equivoques. La llenó porque los empleos en la zona del canal eran empleos federales. Y por ley federal, los miembros del Partido Comunista no podían ser empleados. Ellos realmente querían un médico para llenar los cupos. Y así fue que yo paso a vivir del Chorrillo, en la calle Pedro Barrio, donde viví por 25 años, a vivir a la zona del canal en una casa con aire acondicionado. Me dieron tarjeta del comisariato, que en esa época eran muy apetecidas, y entré a trabajar en un gran hospital, el Hospital Gorgas, como residente en medicina interna. Ese hospital tenía un programa en el cual ellos traían grandes médicos de los Estados Unidos periódicamente. En un año traían a 3 o 4 médicos. Estos médicos se pasaban 3 o 4 días en el hospital, presentaban sus trabajos. Y allí conocí al doctor Evan Hirsch, que vino a hablar de melanoma y sol en Panamá. Y sabiendo que él era el MD Anderson. Y yo realmente, eh, teniendo ya pues una clara idea de que no podía regresar a Panamá, por lo que les conté anteriormente, hablé con él sin parar por 4 días. Cuando él se fue, me dice, bueno, déjame darte mi tarjeta. Allá en el MD Anderson hay un panameño, el doctor José María Trujillo, él es el jefe de todos los laboratorios. Escríbeme y vemos qué hacemos. Pero por supuesto, le escribí, hablé con ellos por teléfono y cuando terminé mi residencia, fui a una entrevista a una plaza en el MD Anderson. Eh, yo no sabía cómo era que funcionaba lo de las aplicaciones en las instituciones americanas. Mis colegas americanos en el Gorgas sí sabían, tú tenías que aplicar a 4 o 5 instituciones, ir a todas, a entrevistarte en todas esas instituciones y como decían ellos, cuando terminan las entrevistas, te vas a tu casa y rezas un rosario a ver quién te acepta. Yo realmente, como sabía que el doctor Trujillo estaba en el Anderson y en un acto francamente de ignorancia, dije, no, yo voy a aplicar nada más al MD Anderson. Yo no quiero ir a ningún lado, yo quiero ir al Anderson, donde está Trujillo. Mis colegas en el Gorga me decían, pero es que no funciona así, Alan. Tú no sabes quién te va a aceptar. El Anderson tiene cantidad de gente que aplica. Digo, no, yo voy a aplicar al Anderson nada más. Y yo solamente apliqué al Anderson. Y fui, me entrevisté y nuevamente tuve 3 días de continuas discusiones, hablando, tratando de demostrar que yo podía funcionar en la institución. Y mi última entrevista fue con mi mentor, el doctor Emil J. Freiberg, que fue descubridor de la cura del cáncer pediátrico en niños y de la terapia de quimioterapia de combinación. Y mi encuentro con el doctor Freiberg fue muy interesante porque cuando entré, él era un hombre muy, intimidaba porque era un hombre grande, un hombre muy enérgico y, bueno, tenía todas las características de un líder de una institución como esa. Él me dice, ¿y tú eres de Panamá? Y yo, sí, yo soy de Panamá. Y me dice directamente, me dice, bueno, en Panamá odian a los gringos, ¿verdad? Y digo, yo me quedé así. Y bueno, recuerden que les dije, yo había vivido 25 años en el Chorrillo, trabajando, digo, yo sabía cómo defenderme, así que le dije, digo, mire, doctor, yo he venido aquí a buscar un trabajo, ¿qué clase de pregunta es esa? Y él se sorprendió que yo le hablé así, me dice, bueno, dime la verdad, pues digo, no, eso
No es que odian a los gringos, eso no es no es una interpretación correcta de la situación. Me dice, ok, bueno, dime la verdad. Entonces, me dice, bueno, doctor Río, ya yo recibí informes de sus entrevistas en los diferentes departamentos del hospital. Nos vemos en julio. Digo, ¿cómo? Me dice, nos vemos en julio. Aquí aplica mucha gente de todo el mundo. Nosotros revisamos los currículos y decidimos. Así que en julio yo le ¿Qué mandamos mes una... era ese momento, doctor Ríos, cuando esa reunión con Freyreich, el doctor Freyreich? ¿Qué mes era más o menos? ¿En Eso qué era en marzo, porque las marzo? Pues? Le fellowship digo, empiezan, los fellowship empiezan en julio. La- le le, digo, nos vemos 3 meses después, fue lo que le dijo, ¿no? le mandamos un correo y si lo aceptamos o no. Ok. Y entonces yo le dije, mire, doctor Fryer, hay un problema. Me dice, ¿qué problema? Le dije, ustedes me mandaron una carta que yo venía a entrevistarme por un trabajo y yo vine. Yo cogí un avión y yo vine. Y estoy aquí. Él se sorprendió y me dice, pero todo el mundo viene aquí. Le digo, no, a mí no me importa todo el mundo. Yo vine aquí. Yo cogí un avión y vine aquí. Yo tengo 3 días de estar hablando sin parar y en un acto, y no sé si de soberbia o infantil, pero bueno, me funcionó. Le dije, si ustedes no saben que yo soy bueno, este lugar tiene un problema. Y él Muy me modesto, miró, muy modesto, doctor, ¿no? Fue usted muy modesto. doctor Fryer me miró, yo vi que él se quedó viendo así, me dice, ¿tú realmente quieres venir aquí? Le dije, yo estoy aquí, yo estaba en Panamá ayer, yo hoy estoy aquí en Houston, yo cogí mi avión y yo vine. Y él se quedó viendo así, me dice, ok, cogió el teléfono y llamó a su secretaria que se llamaba Laibel. Le dice, Laibel, le vamos a dar el fellowship al doctor Río, dale los papeles y arréglalo. Dice, ok, doctor. Y así entré yo al Anderson, Guillermo. Doctor, hay un momento histórico dentro de su larga trayectoria. Y es que en un momento crítico, estamos hablando de los tratados Torrijos-Carter, estaban en marcha, ¿no? Y el presidente Jimmy Carter, por razones geopolíticas, enfrenta una crisis con la caída del Shah de Irán, que no tenían dónde darle protección, lo mandaron a México, y México quiso salir de esa papa caliente. El presidente Carter, me estoy remitiendo a sus propias memorias, donde él las cuenta, y también otras personas que son fuentes muy creíbles. El presidente Carter de los Estados Unidos llama al general Torrijos y le dice, oye, necesito a ver cómo me ayudas. Y Torrijos le permite que el Shah de Irán venga a refugiarse en Panamá, en la isla Contadora. ¿Cómo se da eso que usted termina siendo el doctor del Shah de Irán, doctor Ríos? Bueno, yo cuando terminé mi fellowship en el MD Anderson, durante ese periodo, tuve la feliz oportunidad de conocer al presidente y fundador del MD Anderson y del Centro Médico de Texas, en una forma muy curiosa, porque un día me llamaron, me dijeron que el doctor Randolph Lee Clark, que es el fundador del Anderson, era el fundador del Anderson, quería almorzar conmigo. Yo realmente no entendía, yo era simplemente un fellow ya era fellow de segundo año. Pero bueno, fui a almorzar con él, fuimos al Faculty Club, que es un restaurante muy distinguido que tienen para los jefes de departamento, los compañeros, sentamos. Y el doctor Clark me dice, me pregunta, él me dice, usted es de Panamá, ¿verdad? Digo, sí. Me dice, ¿usted conoce a Roberto Durán? Y por supuesto, en el Chorrillo nosotros todos conocemos a Roberto, y qué panameño no conoce a Roberto. Y yo le digo, sí, yo lo conozco muy bien. Y me hizo una pregunta curiosa que todavía hoy recuerdo. Me dice, ¿qué tipo de hombre es Durán? ¿Qué clase de hombre es él? Y yo le dije, bueno, fuera del ring puede ser su mejor amigo. En el ring, si usted entra en el ring con él a pelear, tiene un problema.
Entonces me preguntó y me dice, ¿usted quién cree que es más inteligente, los boxeadores o los luchadores? Yo realmente no sabía para dónde iba esta conversación. Y yo le digo, bueno, yo creo que los boxeadores. Me dice, esa respuesta está equivocada porque yo soy luchador. El doctor Lee Clark, muy pocas veces la gente sabe esto, fue campeón de lucha olímpica de los Estados Unidos de peso welter. Había sido campeón. Y su nombre de guerra era la araña Clark, porque él era muy alto. Entonces tenía una especie de traba de lucha que se movía como una araña. Entonces le decían Spider Clark. Ese era su nombre de guerra. Y entonces allí él me dice, Durán va a pelear con un americano que se llama Sugar Ray Leonard. Yo quiero que veas esa pelea y después la comentamos. Y allí se terminó el almuerzo y después posteriormente me invitó a hablar de la pelea de Durán con Sugar Ray y a través de eso hicimos una gran amistad. Y durante los años que estuve allí conversamos mucho, hablamos de la posición geográfica de Panamá y eventualmente cuando yo regreso a Panamá, él me encomia a que considere hablar con el presidente Lacas para crear una relación entre el MD Anderson y el Instituto Oncológico, lo cual yo hice y el presidente Lacas en su momento trajo a 8 jefes de departamento del MD Anderson allí al oncológico, en la Justa Rosemena. Por cosas del destino, las cosas no funcionaron y yo tuve que irme del oncológico y me fui de nuevo al Gorgas. Estando en el Gorgas, tenía como 3 o 4 meses de haber salido del oncológico. El doctor Eduardo de Alba llegó un día y me dijo, bueno, Adán, mañana quiero que estés a las 2 de la tarde en punto aquí, porque hay un amigo del embajador de los Estados Unidos que está enfermo y quiero que lo conozcas. Pero en verdad lo que hicieron fue al día siguiente llevarme a una oficina con los generales del Comando Sur y algunos representantes americanos. Me hicieron una entrevista muy puntual acerca de un paciente imaginario, que cómo yo lo manejaría en Panamá, si todos los recursos se dieran, a quién yo llamaría, en fin. Y en medio de la reunión, uno de los visitantes, habían 2 visitantes allí, dice, Colonel Ransom, I think he's our man, que significa, yo creo que él es el hombre. Entonces me dijeron, bueno, a las 6 de la tarde esté en la Casa del Marisco, en la Avenida Balboa, pero esté en punto, por favor. Entonces allí yo fui a las 6 de la tarde y llegaron de nuevo los generales del Comando Sur, pero también llegó una delegación panameña. El- Doctor, voy a interrumpirlo porque esta parte es importante. Quiero hacerla de una forma continua. ¿Cómo llega usted a ser el médico de Chadirán y por qué el doctor Adán Ríos ha sido designado a que su nombre y apellido lleve el Instituto Oncológico Nacional Nuevo? Aquí tienen una trayectoria encomiable, admirable, de este panameño científico que ha estado elaborando, dándole brillo a la medicina panameña en los Estados Unidos de América. Regresamos con el doctor Adán Ríos aquí a En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, retomamos el contacto directo hasta Houston, Texas, con el doctor Adán Ríos. Doctor Ríos, usted ha sido escogido, su nombre, su apellido, eh, va a llevar el nombre del Instituto Cancerológico de la Caja de Seguro Social en la Ciudad de la Salud. Estamos hablando de la experiencia única, inédita que usted tuvo al ser escogido como médico del Shah de Irán durante su estada en la República de Panamá. Coméntenos como algunas vivencias de eso, doctor, y por qué se Sí, dio. sí, entonces pues fuimos a Casa del Marisco, allí nos recibió el señor Hacha y estaban los mismos generales del Gorga que ya nos habíamos reunido. Llegó una delegación panameña, entre ellos Marcel Salamín,
quien era un alto representante de de Panamá en cuanto a asuntos internacionales. Era como un ministro sin cartera, como dicen a veces en términos. La cosa es que nos reunimos y allí me informan que el Shah de Irán era la persona que venía a Panamá, que esto era muy importante para, para ambos países, pero creo que era más importante para los Estados Unidos en ese momento. De eso no Ujú, tengo la menor duda. ujú, Eh, y Panamá pues había tomado la decisión de hacer ese, ese gesto. Me llevaron a conocer al general Torrijos al día siguiente en San Francisco. Él me recibió personalmente en la casa, él abrió la puerta, me dijo, buenos días. Él hablaba muy, así muy, ¿cómo se dice? Campechano será la palabra. Me dice, ¿cómo estás, Adán? Oye, muchas gracias por lo que vas a hacer, esto es importante para nosotros. Jimmy es mi amigo y entonces ocurrió algo que yo muy pocas veces he contado y lo hago aquí con mucho, como un gesto de agradecimiento hacia Omega Stereo, hacia ti, en fin, todo lo que. Él me dice, siéntate allí y escucha para que aprendas, me dijo. Aquí viene una gente a hablar conmigo, vamos a ver, pero escucha, no digas nada, no digas nada, nada más escucha. En eso entró Hamilton Jordan, quien era el consejero de la Casa Blanca del presidente Carter, Chief of Staff. Ajá. y empieza a hablar con el general Torrijos a través de un traductor, Chuchu Martínez, quien estaba presente en la reunión. Eventualmente, Hamilton Jordan se pone bastante serio y le dice al general Torrijos, general, ¿qué vamos a hacer? Y el general Torrijos le dice, tráiganlo. Él se puso lívido con un papel blanco en la cara y miró a sus asesores y le dice, pero él no tiene que hablar con nadie. Entonces le preguntaron al general Torrijos, oiga, dice Hamilton Jordan que si usted tiene que hablar con nadie. Él dice, no, si yo soy el jefe de Estado, que lo traiga. Entonces pidió permiso para hablar por teléfono y allí yo percibí que él había estado en esa casa antes porque sabía dónde estaba el teléfono. Se fue, regresó, se paró así enfrente del general Torrijos que estaba sentado en una silla, en una mecedora. Se paró, sí, recto, con las manos al lado y en una forma muy ceremonial le dijo, a nombre del pueblo americano y del presidente Carter, le damos las gracias al pueblo panameño y a usted, general Torrijos, por este gesto tan noble con nosotros. Y el presidente Carter desea saber si hay algo que él pueda hacer por usted. General Torrijos se volteó y le dijo a Chucho Martínez, ¿te das cuenta? Los gringos no saben lo que es tener amigos. Ellos siempre piensan que tú quieres algo. Entonces le dice, no, yo no quiero nada, dile que lo traigan. Entonces Chucho Martínez repitió, Hamilton Jordan volvió a llamar y volvió a repetir lo mismo. En ese momento el general Torrijos le dijo a Martínez, dile que me estoy molestando, que yo no estoy pidiendo nada, que ellos no tienen que estarme ofreciendo nada, ya que me diga si lo van a traer o no y se acabó. Entonces Martínez le dijo a Hamilton Jordan en inglés, le dijo, mire, el general se está molestando porque ustedes siguen cuestiones de ofrecer cosas que él no ha pedido nada. Él lo que necesita saber es si lo van a traer o no. Así que yo le voy a hacer una pregunta. Usted conteste sí o no y ya. No diga discurso, no diga nada. Entonces, ¿está preparado? Entonces Jordan le dijo, sí, estoy preparado. Le dice, ok. ¿Ustedes lo van a traer o no? Y Hamilton Jordan contestó en inglés, por supuesto. Dijo, sí. Y allí Chucho Martínez le dijo, no diga más nada. Se acabó la reunión, váyase. Entonces, él sale y cuando está casi en la puerta, el general Torrijos le dice, oye, Ham, porque le decía Ham, él dice, dígame, general, ¿me haces un favor? Sí, dice, cuando vas en el avión,
escribe los nombres de los amigos de tu país y enséñaselo a ese gobernador Reagan. Enséñale la lista de quiénes son los verdaderos amigos de tu país. Tú me haces ese favor. Y Hamilton Jordan le dijo, considéralo hecho. Yo, por supuesto, ese evento fue un evento que cambió mi vida. Yo sigo estas cosas muy de cerca. Observé que en el primer periodo presidencial del presidente Reagan, que tenía un discurso retórico muy duro hacia Panamá, nunca mencionó a Panamá y respetó los tratados. Y siento que ese momento del general Torrijos, cuando le dijo a Hamilton Jordan, dile a los americanos, enséñale la lista de... Porque él le preguntó a Martínez primero, le dijo, oye, ¿quiénes son los amigos de estos tipos? Martínez le dijo, bueno, yo creo que los ingleses, los franceses, los japoneses, canadienses, los mexicanos. Entonces Torrijos, el general Torrijos le dijo, ¿y nosotros qué número somos? Chucho Martínez, como era muy vernacular, le dice, nosotros somos como 89, nosotros vamos por ahí abajo. Entonces el general Torrijos le dijo, mira Hamilton, haz la lista y ponnos en el lugar que nos toca. No dejes que esto que está pasando aquí cambie nuestro lugar. Danos el lugar que nos merecemos. Si somos 89, somos 89. Si somos 90, somos 90. Así que, pero enséñale la lista a ese tipo y explícale quiénes son tus amigos. Doctor, usted termina siendo el médico de Chadirán en Panamá con la aquiescencia, por supuesto, del gobierno de los Estados Unidos de América, que era el que estaba requiriendo el servicio. Esa experiencia única es parte de una historia muy larga, extensa, pero quería preguntarle cómo se sintió usted cuando le informaron que el Instituto de Cancerología de la Caja de Seguro Social en la Ciudad de la Salud se iba a llamar Doctor Adán Ríos. ¿Cómo se sintió usted con esa noticia, esa buena noticia? Primero, me alegré extraordinariamente por Panamá, porque no es ningún secreto que yo, a pesar de la distancia y el tiempo, he tratado de mantener mis contactos con mi país, porque pues salí como, quizás siempre me refiero a la Odisea, porque la vida de todos nosotros son como viajes, y, y salí de Panamá como salió Ulises de Ítaca, y eventualmente creo que tendré la oportunidad de regresar, pero siempre he sentido ese deseo. Así que mi primer impulso fue de enorme alegría por el país, porque es Doctor, permítame un segundito, porque ya, doctor, usted que en medio de esto es, el tiempo es un asesino, perdónenme el término. Usted me habló y agradecería que en 2 minutos me lo diga. Piensa establecer contactos directos con los Estados Unidos, con la medicina de los Estados Unidos, para algunos logros en esta institución especializada en cáncer, porque usted lo ha hecho anteriormente y esta ocasión, por supuesto, que no va a ser excepción. ¿Qué ha pensado usted al respecto, doctor? bueno, para encapsular, primero muy contento por Panamá, porque esto es un cambio verdaderamente dramático y revolucionario. El último Segundo, cambio fue en el 99, en 1999, doctor. Imagínese usted lo tarde y atrasado que estamos, ¿no? Adelante. segundo, todas las actividades de expansión de las cuales me comentó el doctor Enrique Lao están haciendo con el Seguro Social en el interior del país, lo cual ha sido absolutamente necesario. Eso me da una gran alegría. El doctor Lao me habló de que van a tener centros de radioterapia en el oriente chiricano, en la mitad del país. No tiene idea la emoción que me dio cuando él me dijo todas estas noticias. Y O sea, bueno, Panamá, permiso, doctor, Panamá ha estado por décadas, por siempre, sin servicio de radiología y otros vinculados al cáncer en el interior de la República. La gente ha tenido que venir a la capital en la búsqueda de salud y de mejorar su condición como paciente de cáncer. Entonces esto va a hacer va a tomar un giro, doctor, de llevarlo. esto es un giro, como diríamos, revolucionario en el Ok, sentido de
del cambio de la tradición en una centralización de estos servicios especializados. Esto era necesario. Así que eso me ha dado mucha alegría. Bueno, doctor, En lo personal, mi madre murió de cáncer en un cuarto en el Chorrillo. Y cuando yo vi los nuevos edificios, vi los nuevos equipos, vi lo que se está haciendo, pensar que eso va a llevar mi nombre, que no, yo no soy quien debe juzgar si eso se lo merece o no, pero lo que sí sé es que es un cambio tan importante y de esperanza. Una de las canciones panameñas más conocidas en el mundo es Historia de un amor. Historia de un amor no es una canción romántica, es la canción de una persona que pierde a su esposa por cáncer. Esa es la historia, esa es la verdadera razón de esa canción. Y lo que se dice en la canción es, nosotros con estas enfermedades, particularmente con el cáncer, perdemos seres queridos. Nuestro amor sufre porque perdemos esos seres queridos. Puede ser nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos, nuestros hijos. Y eso es un dolor muy grande que lo vence el esfuerzo científico por conquistar, como se han conquistado otras enfermedades, los tratamientos. Así que todo esto que se va a hacer y que está haciendo la Caja del Seguro Social, que representa un esfuerzo para la mayoría de los obreros panameños en todo el país. Usted puede imaginarse el simbolismo y el impacto que eso ha tenido en mi espíritu. Y si yo he contribuido en algo a crear un poquito de awareness, como dicen en inglés, quizás de iluminación acerca de la necesidad de ver al interior. Eso no es un secreto, que yo siempre he estado promoviendo eso. No puedo sentirme más que satisfecho y agradecido de que en cierta forma he podido poner mi grano de arena a lo que tenía que haberse hecho desde hace tiempo. doctor, con esa reflexión cerramos esta entrevista. Gracias por atendernos desde Houston, por estar con nosotros esta mañana. Una gran noticia que el nuevo Instituto Cancerológico de la Caja de Seguro Social en la Ciudad de Salud se va a llamar Doctor Adán Ríos. Es un honor para nosotros haberlo tenido en este programa, doctor Ríos. Que tenga un buen día y nos veremos pronto en ese evento, doctor. Muchas gracias, muchas Algo en la gracias. distancia. Y un saludo a todos mis hermanos panameños. Gracias. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.